Si lo intentaron, por lo menos. Listo, entonces, como no estamos tan familiarizados con este tema del Tinkercad, vamos a programar, no sé si en estos días o cuando terminemos el curso, cuando terminemos el calendario, podemos programar una clase adicional para tratar pues de hablar un poco más de este Tinkercad. De pronto, eh, pues para que no se les sea tan complicado, no tenga que hacerlo tan autodidacta. Entonces, para repasar los conceptos básicos, los parámetros básicos de la electricidad también nos puede servir. Entonces ahí vamos mirando qué disponibilidad de tiempo tenemos y sacamos ahí el tiempo para hacer la sesión adicional. Listo, entonces habíamos hablado del campo eléctrico la vez pasada. Hoy vamos a hablar del campo magnético, poniéndolo pues un poco en contexto con lo que nos interesa acá en el curso, que es hablar pues de la seguridad industrial y poniéndolo en contexto también con lo que dice el RETIR, con todo lo que tiene que ver con la normatividad. Listo, entonces la vez pasada pues hablamos del campo eléctrico, estábamos hablando de cargas estáticas, es decir, de materia en reposo. Hoy vamos a hablar del campo magnético. El campo magnético se refiere ya a las cargas en movimiento. Tiene que ver con cargas en movimiento. Entonces, vamos a mirar también lo relacionado con la inductancia. La inductancia pues es un análogo a lo que habíamos hablado de la capacitancia. Es una forma de almacenar energía en forma de campo magnético. La vez pasada hablamos de la capacitancia, que era almacenar energía en forma de campo eléctrico. Acá estamos hablando de campo magnético. Tenemos acá pues los símbolos de la bobina. No vamos a entrar pues a mirarlos ahorita cada uno de ellos porque pues no tiene tanto sentido hacer eso. Tiene más sentido pues entender más qué es el campo magnético, qué es la inductancia, para poderlo asociar con la normativa. Importante sí, pues tener en cuenta el tema de las unidades. Siempre de pronto nos cuesta un poco eso, de mirar cuáles son las unidades de cada uno de los parámetros eléctricos. Entonces también la recomendación es que estemos atentos a esto y pues tratemos de repasarlo. Los que estamos directamente trabajando pues con la electricidad, estamos más familiarizados con con esta terminología, perdón. Eh, de pronto otros no tanto porque su trabajo de pronto es más indirecto, no tiene nada, no tiene directamente que manejar estos parámetros eléctricos, entonces de todas formas hay que repasarlos y tenerlos un poco más presentes. Entonces la unidad de medida de la inductancia es el Henry, en honor acá a Joseph Henry, que fue un pionero en estudios de fenómenos electromagnéticos. Listo, entonces acá vamos a ver, tenemos un cable. Por ese cable va a pasar una corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica no es más que el flujo de electrones a través de un conductor. Entonces la corriente va fluyendo de abajo hacia arriba por el interior del cable y vemos que alrededor de él se va formando un campo magnético. Entonces este campo magnético es debido a la corriente eléctrica que pasa a través del cable. Entonces acá tenemos la ley de la mano derecha, donde usted va a tomar
el pulgar tiene que ser con la mano derecha. Va a tomar el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos van a enrollar el cable y le van a decir la dirección del campo magnético. Vemos que pues es algo bastante sencillo de entender. Al igual que el campo eléctrico, pues esto no va a ser un campo visible, sí va a tener efectos físicos, pero no, no somos capaces de verlo con los ojos. Entonces tenemos que entender cómo funciona sin necesidad de verlo. Entonces vemos acá un imán. Cuando estábamos hablando del campo eléctrico, nosotros hablábamos de cargas positivas y de cargas negativas. Hablábamos de los electrones y de los protones, respectivamente. Acá vamos a hablar de polos. Entonces ya no hablamos de cargas, sino de polos. Entonces tenemos acá el polo norte y el polo sur. Entonces es el polo norte y el polo sur, pero estamos hablando de magnetismo. Estamos hablando de magnetismo. Entonces vemos que las líneas de campo van a salir de la parte norte y se van a cerrar hacia la parte sur. Entonces este es el experimento más común, más sencillo, más intuitivo, donde tenemos un imán y ese imán va a estar rodeado acá por limaduras de hierro. Tienen que ser pues elementos ferrosos, el hierro, la ferrita. No puede ser limadura de otro metal que no vaya a ser magnético, como por ejemplo limadura de oro, limadura de plata, de aluminio, de cobre. No funciona, tiene que ser de hierro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablábamos del campo eléctrico, que hablábamos de separación de cargas, nosotros podemos separar la carga positiva de la negativa. Cuando miramos allá el generador de Van de Graaff, cuando hacíamos el experimento allá del rozamiento de los globos con el agua, se pueden separar las cargas. Acá no se pueden separar los polos. Entonces no existe el monopolo magnético. Usted no puede separar el norte del sur. Si usted corta acá el imán, lo que va a obtener es dos imanes nuevos, cada uno con su polaridad igual que el anterior. Entonces va a ser norte-sur, norte-sur. Si vuelve y lo divide, entonces va a tener cuatro imanes. Entonces, no importa el número de divisiones que haga, siempre va a tener ese mismo número de imanes. No se puede separar el norte del sur. Acá en esta imagen, pues vemos un poco más, mejor abstraído esta misma idea, donde las líneas salen del polo norte y llegan al polo sur. Así de sencillo. Entonces acá vemos el campo magnético de la Tierra, que funciona pues con el mismo principio del movimiento de eh, la generación de corriente a través del movimiento de las cargas. Entonces sabemos que acá el núcleo de la Tierra, en una buena parte, está constituido por hierro. Ese hierro está líquido y ese hierro está en movimiento. ¿Por qué está en movimiento? Porque la Tierra pues tiene el movimiento rotacional y tiene el movimiento traslacional. Rotacional es sobre su propio eje, él está rotando, y el traslacional es en la órbita alrededor del Sol. Entonces ese movimiento de ese hierro, de esas cargas, hacen que se genere acá el campo magnético. Ese campo magnético pues es el que nos protege de toda la radiación solar, de toda esa energía de alta frecuencia que pues puede llegar a ser dañina para la vida, pues tal como la conocemos. Entonces es importante ese campo magnético. Entonces acá tenemos un polo norte, un polo sur, no confundir con el polo norte y el polo sur geográfico, es diferente al polo norte y polo sur magnético, y como por cultura general. Listo, entonces acá vemos nuevamente otra imagen de cómo es que funciona esta ley de la mano derecha, cómo es que
conforma acá el campo magnético. Entonces acá vemos que la corriente viene acá en este sentido. Usted haga el ejercicio allá, ponga la mano derecha y gire el campo. Bastante sencillo. El campo magnético está alrededor del cable. Creo que no hay mucho más que decir ahí. Listo, entonces toda esta teoría de los campos que hemos venido hablando, las unificó este señor Maxwell en esta época, en el siglo XIX. Él lo que hizo fue condensar toda la información que tenía de Gauss, de Faraday, de Ampère y unirlas en estas cuatro ecuaciones que estamos viendo acá. Entonces, estas cuatro ecuaciones son las famosas ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Gracias a ellas, pues, sucedió todo lo que ha sucedido del siglo XIX hacia acá en la evolución de la tecnología referente a las comunicaciones. Entonces, todo el espectro electromagnético, todo lo que tiene que ver con la televisión satelital, las comunicaciones satelitales, las comunicaciones acá terrestres, tienen que ver con esto. Esto también lo aplicamos también mucho nosotros en el contexto eléctrico, eh, tanto para diseños de sistemas nuevos como para hacer también mantenimientos y hacer reparaciones. Entonces acá en estas cuatro ecuaciones está condensado todo lo que nosotros necesitamos para ejercer pues esta profesión de una manera pues efectiva y de una manera clara. Entonces ahí les recomiendo que en YouTube revisen varios videos, varios documentales que hay acerca de este señor, del trabajo que hizo, donde pues ya tenemos animaciones, tenemos ya otro material didáctico que puede ser un poquito más efectivo que de pronto estas presentaciones. Entonces la idea siempre de animarlos a ese trabajo autónomo, a ese trabajo autodidacta. Listo, entonces vamos a mirar ahora qué nos dice el RETIE acerca del campo magnético, que es pues lo que nos interesa un poco más acá en este curso. Entonces vemos ahí en pantalla un diagrama, una foto. Tenemos una torre, esta torre es de transmisión, acá nos dice líneas de transmisión, es un corte transversal y estas son las tres líneas. Es un sistema trifásico, acá vemos las tres líneas. Dibujo pues bastante sencillo de analizar. Entonces, como vimos, a través de ese cable va pasando una corriente eléctrica y alrededor de él pues va a haber el campo magnético, ¿verdad? Que es este. Acá podemos notar que ese campo magnético es más fuerte a medida que está más cerca del cable. Entonces, entre más cerca usted esté del cable, ese campo magnético va a tener una intensidad mayor. A medida que nos alejamos, es algo pues intuitivo. A medida que nos alejamos del cable, ese campo magnético va a ir decreciendo. Listo, entonces vemos acá nuevamente, ya desde otra vista, desde otra perspectiva, vemos acá los cables. Por esos cables va pasando la corriente y alrededor de él se genera el campo magnético. Ese campo magnético pues alcanza a pasar acá a la superficie, o sea, va a depender también acá de los materiales de todo esto que está alrededor de ese campo. Ya vamos a mirar ese tema de los materiales con más detenimiento, pero lo importante es entender acá que este campo magnético va a influir si no se respetan estas distancias de la zona de servidumbre, pues puede llegar acá a afectar a las personas que están dentro de la vivienda o dentro del parque o dentro del gimnasio, cosas que, cualquier cosa, cualquier estructura que haya acá, una empresa, una fábrica, lo que sea. Entonces esta parte
esta zona se llama zona de servidumbre y tenemos que respetar las distancias. Esas distancias están consignadas ahí en unas tablas dependiendo de los niveles de tensión y de los niveles de corriente que van a pasar por acá. Sabemos que el campo magnético pues va a depender de la corriente, depende de la corriente. Entonces acá nos dice, las líneas de campo magnético no se pueden apantallar y continúan en el interior del edificio. Entonces, dependiendo nuevamente acá de los materiales, estas líneas de campo van a influir más o menos, eh, pues acá en esta estructura. Entonces, hay algunas estructuras que sí necesitan un apantallamiento, sobre todo porque están trabajando con transmisión de información, entonces esto puede llegar a interferir con esas comunicaciones. También pues las personas que están trabajando acá en estos mantenimientos tienen que tener un traje apantallado, respetando siempre pues los niveles que vamos a ver a continuación, los que nos recomienda el RETIE. Entonces la vez pasada hablamos de la intensidad de campo eléctrico medido en voltios por metro. Ahorita vamos a hablar de la densidad de flujo magnético medido en teslas, o más específicamente en microteslas. ¿Listo? Entonces, nos dice, para el caso de las instalaciones objeto de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general, no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la tabla 14.1, es decir, esta tabla. Entonces nos dice, hay dos tipos de personas, tipo personas que están directamente trabajando con estas líneas y público en general. Entonces las personas que están en un día de 8 horas de trabajo no pueden superar los 1000 microteslas o un militesla, como lo quieran leer. Y el público en general nos dice que es de 200 microteslas. Entonces es importante tener en cuenta más o menos estos valores, sobre todo pues las personas que sí están trabajando con estos niveles de tensión y en estas prácticas donde estén expuestos a estos campos magnéticos. Las demás personas pues nos sirve un poco más como a manera de información, de cultura general eléctrica. Sin embargo, pues también nos sirve para entender muchas otras cosas que vamos a mirar más adelante. El tema de los motores, de los transformadores, de los filtros. Se aplica este concepto, este fenómeno físico llamado pues campo magnético. Entonces podemos ver el problema desde diferentes puntos de vista, desde el diferente acá el cumplimiento de las reglas, desde el cumplimiento de las normas, eh, para el tema también de los diseños eléctricos, de diseñar un transformador, de diseñar un motor, de entender cómo funcionan estas máquinas para detectar alguna falla, alguna avería. Entonces, es bastante importante toda esta teoría electromagnética porque hace parte del funcionamiento de la electricidad. Acá hay una nota adicional, nos dice la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son enterados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. O sea, debemos estar enterados de eso. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y de estados de salud variables y pueden incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos, lo que habíamos hablado la vez pasada. La mayoría de las personas pues no tienen conciencia de eso. Em, Esto también lo vimos la vez pasada, vimos cómo se hacían las mediciones, cuáles eran los aparatos, cuáles eran los niveles de tensión. Acá pues esto sí es bastante sencillo de leer.
Simplemente hay que venir a mirar estos métodos, pero es algo ya muy particular. Las personas que hacen estos campos lo hacen con el fin de corregir fallas, sobre todo en el tema de las distancias, y también para temas de investigación, cuando estamos hablando de apantallamientos y todo este tipo de cosas. Listo, antes de entrar a las aplicaciones, no sé si tengamos preguntas, inquietudes, observaciones, aclaraciones, algo más que aportar. Les voy a compartir mientras tanto el link de la asistencia para que lo vayamos llenando. Les pido el favor que pongamos primero los apellidos completos y luego pongamos los nombres. Entonces se los voy a compartir acá. Listo, ya está para que lo vayan llenando. Eh, Vamos a mirar las aplicaciones. Obviamente, pues mirando acá cuáles son estos principios, cómo los podemos aplicar, pues nos va a abrir un poco más la mente. Vamos a entender un poco mejor todo lo que concierne con el campo magnético. Esto pues no nos podemos quedar acá tampoco solamente con lo que hablamos en clases, tenemos que ir pues a investigar un poco más. Acá estamos viendo una turbina, esta turbina es hidráulica, pero también podría ser una turbina de vapor, una turbina eólica. Lo importante es que pues esta turbina se va a mover o por el agua o por el vapor o por el viento, pero se está moviendo. Entonces ahí ya tenemos eh, un ingrediente para lo que vamos a ver acá referente a la generación de la electricidad. Entonces, esta máquina se llama un generador. Este es un generador basado en toda la teoría del electromagnetismo y pues se llama un generador de inducción electromagnética. El que lo diseñó por primera vez fue Faraday. eh, y consta pues de tres elementos muy sencillos. El primero de ellos es el campo magnético, que ese campo magnético, como vimos ahí anteriormente, está generado o está creado por los imanes, que son imanes permanentes, son imanes que podemos encontrar naturalmente eh, en el ambiente. Entonces tenemos acá el norte, el sur, se generan las líneas de campo, son estas azules, y tenemos al interior de ellas, tenemos una bobina o un inductor. Inductor o bobina son sinónimos. Porfa, cuidado con el micrófono. Listo. Entonces tenemos acá el inductor y tenemos acá un movimiento. Este movimiento, como les decía, puede ser la turbina de vapor, puede ser la turbina de agua o puede ser el pedal de la bicicleta o puede ser el motor del carro o puede ser una planta de gasolina, una planta de diésel. Hay muchas cosas que usted le puede acoplar acá, pero fíjese que esta parte no cambia, sigue siendo la misma. Lo que cambia es lo que usted le acopla acá. Entonces se llama de inducción electromagnética porque estamos convirtiendo la energía acá a través, la energía que puede ser la energía potencial del agua, la energía del viento, la energía de la gasolina, del diésel, la estamos convirtiendo en energía eléctrica. Es una transformación de energía, obedeciendo a la ley de la conservación de la energía. Entonces, acá entre estos dos puntos se va a generar una diferencia de potencial o se va a inducir una fuerza electromotriz, que también es análoga a una diferencia de potencial, a un voltaje o una tensión. Son sinónimos esos cuatro conceptos. Cuando cerramos el circuito a través de una carga, en este caso un bombillo,
pues ahí sí ya empezamos a tener corriente. Pero lo que nosotros estamos induciendo es tensión. Es importante hacer esa distinción. Acá es lo mismo, vea. Solamente que ya no vamos a mover la bobina va a estar quieta y lo que vamos a mover es el imán. Entonces el imán va a entrar y va a salir haciendo este movimiento y como el campo está alrededor del imán, pues va a interactuar con la bobina y va a generar acá una diferencia de potencial. Creo que es bastante intuitivo. Entonces, como les decía, hay diferentes fuentes primarias. Entonces tenemos acá la energía nuclear. Entonces en esta energía nuclear lo que hacemos es calentar el agua. Se calienta el agua y hace mover una turbina de este tipo. El vapor de agua hace mover esa turbina. Esto que estamos viendo acá pues es vapor de agua. Entonces acá estamos convirtiendo el uranio en plutonio y en esa transición se libera mucha energía y esa energía sirve para calentar el agua. Acá en la térmica lo mismo, solamente que cambiamos de combustible, ya no utilizamos uranio, sino utilizamos gas natural o utilizamos carbón. Utilizamos carbón. Se calienta el agua y se genera ahí el, el movimiento de la turbina. Acá pues ya más un poco más visual. Acá pues el movimiento del viento hace que esta hélice rote y se genera la electricidad. Igual con el agua. El movimiento del agua mueve la turbina y la turbina mueve el generador. Acá, ¿quién es lo que lo va a mover? ¿Lo va a mover la gasolina o lo va a mover el ACPM, el diésel? Va a ser esa combustión interna. Estamos transformando la energía química de la gasolina en energía eléctrica a través de esta máquina, que es el principio de inducción de Faraday. Entonces notemos que esto no cambia, independientemente de lo que usted le vaya a poner acá. Acá les recomiendo para que entendamos un poco mejor esta tecnología. Hay un documental de Netflix que se llama Chernobyl, o hay unos más corticos ahí en YouTube para que le echen una revisada. Eh, Ahí pues también ocurrió un problema de seguridad bastante crítico. Acá pues como en el curso estamos hablando tanto de seguridad, sí les recomiendo que vayan y vean ese documental. Entonces hubo acá fallas en el protocolo, temas de comunicación, mala comunicación entre las personas que estaban haciendo el trabajo y generaron pues un desastre que a día de hoy pues no se ha podido pues subsanar porque esto dura millones de años, esa radiación en el lugar donde ocurre pues el accidente. Ya pues la radiación no está tanto en el aire, allá hablando de Chernobyl, que en Ucrania, sino ya está un poco más en el piso, pero pues sigue siendo inhabitable, no se puede vivir con esa radiación. Entonces recomendado que veamos el documental. Acá también hablando desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad, también está el tratamiento del carbón y del gas, pues implica también unos protocolos, unos tratamientos un poco ya más particulares y específicos por el tipo de combustible que se utiliza. Acá también pues el tema ambiental es bastante crítico, porque pues el ciclo del carbono es muy lento, es muy largo comparado con el ciclo acá del agua, de la transformación del vapor en agua. Acá esto es mucho más lento, estamos hablando de millones de años para que ese carbón vuelva a su estado fósil y pueda volver a ser reutilizable. Entonces, en la escala de nosotros, de la humanidad, pues no podemos considerar el carbón como una fuente de energía renovable porque es muy larga esa renovación. Pues la vida del ser humano es efímera comparada
con ese ciclo del carbón. Acá pues el viento sí la consideramos una energía renovable. También cada uno de estos sistemas pues tiene unos protocolos específicos. Lo importante es más o menos entender cada uno de esos tipos eh, de energía básica, como para tener una idea de cómo es que funcionan estas tecnologías. Adicional a esto, pues tenemos otro tipo de energías renovables, como por ejemplo la solar, que es bastante utilizada. Siempre ha sido como una fuente muy viable, muy limpia. Sabemos que pues cualquier generación de estas va a tener unas implicaciones ambientales, no es 100% limpia, pero hay unas más limpias que otras. Una de ellas pues es la solar. Ella ya no funciona con esto. Ella ya tiene otro principio de funcionamiento que es el de transformar la energía lumínica procedente del sol en energía eléctrica a través de un fenómeno que se llama fenómeno fotoeléctrico, que es diferente al fenómeno electromagnético. También hay otras tecnologías como la piezoeléctrica que generan electricidad por medio de presión. Entonces hay unas baldosas que se utilizan. Entonces cuando la gente pisa, ahí se va generando una diferencia potencial y están generando electricidad. Listo, entonces acá ya no sé si hay alguna pregunta acá con este tipo de generación, algo más que aportar, alguna duda, alguna inquietud. Listo, vamos a mirar la siguiente aplicación que son los motores. El motor simplemente es el mismo generador, pero trabajando a la inversa. Es esta misma máquina. En el generador, usted le pone acá movimiento y a la salida tenemos energía eléctrica. En el motor es lo contrario. En la entrada tenemos energía eléctrica y tenemos acá movimiento para lo que necesitemos. La licuadora, el ascensor, la banda, lo que se le pueda ocurrir que tenga motor, el taladro, cualquier cosa, así funciona. Entonces acá tenemos motores de diferentes tipos, de corriente directa, de corriente alterna, trifásicos, monofásicos, de inducción, síncronos, asíncronos. Hay mucho tipo de máquinas. Cada una de ellas pues tiene ventajas y desventajas para cierto tipo de aplicaciones. Entonces ahí vemos el despiece del motor. Tenemos acá pues la esencia que simplemente va a ser acá las bobinas, que es el bobinado del estator, el bobinado del rotor. Funcionan acá magnetizándose. Ya las otras partes pues son cosas adicionales que facilitan o em, vuelven más eficiente la máquina. Entonces acá el tema de la lubricación con los rodamientos, lo que tiene que ver acá con la ventilación, con estas aletas, con el ventilador, acá la parte de las conexiones, la bornera, si es un trifásico para cambiarle de delta a estrella, pero ya son partes como más secundarias. Acá la esencia del motor es el estator y el rotor. Acá tenemos otra aplicación pues bastante visual del magnetismo, que es la levitación magnética. Se refiere a estos trenes que, como su palabra lo indica, levitan. No están fijos, no están haciendo fricción, no están haciendo contacto el tren acá con la vía, sino que está flotando. ¿Cómo lo hace? Por el medio del magnetismo. Entonces, usted puede hacer el ejercicio de tomar dos imanes y ponerlos
frente a frente, si usted los pone con la misma polaridad, ¿qué va a pasar? Se van a repeler y no deja que se pegue. Si usted sincroniza todo esto, estos no son imanes permanentes, sino son electroimanes. Si pone acá polaridades diferentes, pues esto va a empezar a moverse. Estos trenes pues alcanzan velocidades entre 300 y 400 kilómetros por hora. Entonces, cuando el tren va a andar, nosotros ponemos polaridades iguales. Entonces, digamos que vamos a poner sur y sur, el tren se va a repeler y va a empezar a moverse. Cuando necesitamos frenarlo, le cambiamos la polaridad y queda norte y sur. Norte y sur, ¿qué va a pasar? Se van a pegar. Esto pues tiene un sistema de control bastante avanzado, unos instrumentos, un sistema de navegación muy confiable, parecido al de un avión, porque esto pues estamos hablando de ya velocidades extremas y estamos hablando de pues de vidas acá humanas. Entonces esto tiene que tener una garantía de seguridad bastante grande. Entonces esos sistemas son redundantes, tienen bastante respaldo y pues son de una calidad superior. Esta tecnología pues ya es diferente, acá no estamos hablando de magnetismo, acá pues simplemente eh, ponemos esta imagen como para no confundir las tecnologías. Esto ya es un tren eléctrico, ya abastecido acá por las líneas de alta o media tensión según el fabricante y ya es un principio físico diferente, porque acá pues ya es lo convencional, hay fricción, tienes un motor eléctrico, el otro tienes un sistema magnético. Entonces, para que no los confundamos. En el tema de la salud, en el campo de la medicina, tenemos estas máquinas que es para sacar imágenes por resonancia magnética. Entonces ahí entran a jugar los campos electromagnéticos, entran en interacción con los tejidos del cuerpo humano. Esto es para detectar anomalías en los tejidos blandos, diferente a los rayos X, es otra cosa. Acá estamos hablando es de el análisis de los tejidos blandos, del corazón, de los pulmones, del cerebro. eh, Entran en acción con esos tejidos y sacan unas imágenes. Entonces acá las personas que están sometidas, están trabajando acá todo el día con esto, pues deben tener conciencia de que ese campo magnético puede llegar a afectar, eh, le puede llegar a afectar la salud. Esto pues eh, tiene acá un apantallamiento. Sin embargo, pues las personas que trabajan con esto pues deben tener cierta capacitación y ciertas precauciones especiales para manejar esas máquinas. También esto pues va a generar bastante ruido. Esto genera bastante ruido porque pues tiene unas bobinas. Cuando la corriente pasa por esas bobinas, pues se genera una vibración y esa vibración se convierte en ruido. Entonces también hay que tener en cuenta esa parte del ruido para las personas que trabajan ahí con eso. Otra aplicación acá del magnetismo eran estos discos duros que trabajan acá con estos discos que rotaban y guardaban la información en forma de histéresis. Esto se volvía magnético y tenía una memoria ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces estos discos pues fueron reemplazados con otra tecnología
Acá estábamos hablando de almacenar información con campo magnético. Acá la estamos guardando de otra forma, también con efecto campo, pero ya a niveles nanométricos. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de esto. Es esto mismo, pero muchísimo más pequeño. Y no es lo mismo porque pues acá sí tenemos partes rotatorias, partes mecánicas. Esto está rotando, acá no, acá estamos en estado, está quieto. O sea, los transistores, estos son millones de transistores que hay acá, transistores de efecto campo y otro tipo de transistores que pasan la información y se queda almacenada, pero es otro principio. También está implícito el magnetismo y el campo eléctrico, pero tiene otro principio de funcionamiento. Acá estos discos pues tienen la capacidad de almacenaje mayor y tienen muchas ventajas, entre ellas menor, menor espacio, son más pequeños, se calientan menos, esto se calentaba mucho. Cuando se calentaba, el computador se ponía lento. Ahorita esto aguanta un poco más la temperatura. Eh, También tiene mucho que ver con los procesadores. Los procesadores también tienen una tecnología similar donde la disipación del calor no es tan trascendental porque no se va a calentar tanto. Entonces hay algunos computadores ahorita que no necesitan del ventilador, sino vienen sin ventilador, porque el procesador no se calienta demasiado. Entonces todo lo que pueda llegar de desprender de energía térmica eh, lo hace a través de la carcasa del computador y no es necesaria el ventilador. Sí, Wilfran. Ronald. Profe, una pregunta, en este caso las memorias también poseen campo magnético. Sí, hay como estos son transistores, como le digo, acá en una pastilla de estas que estamos viendo acá, en una pastillita de estas, hay millones de transistores y esos transistores son, pueden ser unos MOSFET que son de efecto campo. Hay de todos, mejor dicho, hay mucho tipo de transistores dependiendo de lo que se vaya a hacer. Entonces, ahí también está implícito el magnetismo, porque se magnetiza ahí una parte para almacenar esa información que usted va a tener ahí. Entonces está implícito tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Ok, gracias, profe. Listo, con gusto. Eh, ¿Quién era el otro que estaba acá? Ronald. Listo, ya les compartí entonces ahí la asistencia. No se les va a olvidar llenarla. Se las voy a compartir nuevamente por si alguien se conectó ahorita de último para que la vayamos llenando. Listo, entonces miremos acá esta parte del inductor. Entonces el inductor es lo mismo que la bobina. Inductor y bobina, como les decía, son sinónimos. Entonces hay de diferentes geometrías. Esta es una de las más utilizadas por su simplicidad. Entonces vamos a analizarla, es algo muy sencillo. Eh, Él va a tener acá un enrollamiento, esto es alambre de cobre, tiene diferentes dimensiones, diferentes calibres, dependiendo para lo que se vaya a hacer. Lo mismo el núcleo puede ser así cilíndrico, puede ser rectangular, también puede ser de hierro, puede ser de ferrita, dependiendo de la aplicación. Cuando estamos hablando de transmisión de potencia, eh, en el tema de los generadores, de los transformadores, de los motores, se utiliza el hierro, porque el hierro tiene buen comportamiento
en baja frecuencia. Entonces los sistemas de potencia funcionan en baja frecuencia. Estamos hablando de 50 o 60 Hz, comparado a las frecuencias a las que transmitimos información. Entonces las ondas de radio, eh, todo lo que tiene que ver con transmisión de información, estamos hablando ya del orden de los kilohertz, de los megahertz, de los gigahertz. Entonces ya esto es considerado alta frecuencia, entonces ya el hierro no se comporta bien. Entonces ya toca reemplazarlo por otro material. En el caso del alambre, se reemplaza por fibra óptica, no para hacer la bobina, sino para el cable externo. La bobina sí sigue siendo de cobre. Y en el núcleo Disculpa, lo enano, reemplazamos por ferrito. pero no se ve la presentación. ¿Hay alguien compartiendo pantalla, por favor? Ah, sí. Bueno, listo. Ya que tuvimos ahí ese inconveniente, aprovechemos y tomemos el descanso. Veámonos a las 9:05 y retomamos. ¿Listo? Les voy a compartir acá rápidamente, que ya no alcanzamos. Les voy a compartir acá rápidamente eh, el link. Ahí se les envía al grupo de WhatsApp y también se los voy a compartir acá por el chat de la llamada. Nos vemos a las 9:05 y continuamos con la presentación. Listo, profe, gracias, chao. Listo, ya hablamos. Instructor, una pregunta. Señor, Lo que pasa es que yo no me encuentro en el grupo de WhatsApp en este momento y pues me comparten los links de la clase algunos compañeros del trabajo, pero entonces ya se vuelve tedioso pues la pedera de links. Entonces no sé si su merced es tan amable de agregarme. le voy a compartir acá. Listo, ahí le compartí el enlace para que se una al grupo. Listo, instructor, gracias. Nos vemos entonces ahorita a las 9:05.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si estamos viendo las diapositivas. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Listo, entonces estamos hablando del inductor. Entonces, como pueden ver, es un artefacto bastante sencillo. Consta pues del enrollado del alambre y del núcleo. Entonces, vamos a mirar que las dimensiones de ese núcleo, el material de ese núcleo, va a ser importante para calcular la inductancia. Entonces, la inductancia la vamos a medir en henries, como vimos. Algunos de estos inductores vienen así como los estamos viendo con el núcleo de aire. Son utilizados para fabricar filtros. Lo que estábamos hablando de lo que estábamos hablando ahorita de los filtros de las señales, de la parte de las comunicaciones. Importante notar acá varias cosas. Entonces, este inductor, este enrollado de alambre, generalmente es de cobre, pero este cobre que parece que fuera un cable desnudo, esto tiene un aislamiento, esto tiene un barniz, tiene un esmalte que hace que cada una de las vueltas esté aislada con la siguiente, con la adyacente. Entonces no confundir, no pensar de pronto por el color que esto es un cable de cobre desnudo, sino es un cable sí de cobre, pero tiene un aislamiento, tiene un barniz. Están los de núcleo sólido, lo que les decía, para la parte de potencia, de la fabricación de transformadores, para la fabricación de motores, generadores, se utiliza el núcleo de hierro. Y para la fabricación de estos inductores para aplicaciones de comunicaciones a altas frecuencias, nosotros utilizamos la ferrita, que es un material que se desenvuelve mejor en temas de alta frecuencia. Sí, Fernando. No, profe, ese alambre se llama alambre esmaltado y así se llama todo el alambre que viene para embobinados. Esmaltado, sí, señor. Gracias, Fernando. Ese alambre, ¿por qué se daña? Porque hay que rebobinar el inductor, porque hay que rebobinar el motor. No sé si alguien sepa cuáles son esas causas de que toque mandar rebobinarlo. El recalentamiento del alambre, profe. Exactamente. Entonces, este alambre, supongamos que esto es de un transformador, eh, o no, más de un motor, es más común mandar a rebobinar un motor que un transformador. Entonces, él empieza a desgastarse porque pues por él va a pasar una corriente, esa corriente eléctrica genera pérdidas resistivas por el efecto Joule, pasa la corriente a través del cable, calienta el cable y al calentarse el cable calienta el aislamiento y ese aislamiento se va dañando, se va deteriorando. Entonces entran en cortocircuito acá estas espiras. Cuando hablamos de espiras son vueltas, las vueltas del alambre. Entran en cortocircuito y la máquina empieza a funcionar mal, empieza a bajar su rendimiento.
Entonces toca mandar a rebobinar. Listo, entonces acá estábamos hablando de la radiofrecuencia, de la ferrita, entonces tiene que ver mucho del material con el que está construido el núcleo y el material también el calibre del cable. Notemos acá que el calibre de este cable es diferente a este calibre. ¿Cuál de esos va a soportar más corriente? Obviamente este más de calibre superior está diseñado para una corriente más grande que este de acá. También tiene mucho que ver el número de vueltas. Si usted nota, esto tiene muchas vueltas comparado con este. Es decir, que esta inductancia acá es mayor probablemente que esta de acá. Notemos también que este núcleo es cilíndrico y este es en forma cuadrado rectangular. Esto tiene un nombre, se me olvidó ahorita el nombre, cuando es rectangular pero en 3D, si alguien me colabora ahí. Acá como decir circular, el 3D es cilíndrico o cuadrado y el 3D es un cubo. Acá también. Cuando es rectangular, el 3D tiene un nombre, pero se me va ahorita el nombre exacto. Entonces, los de núcleo de hierro normalmente se utilizan con otras aleaciones de metales, por lo que dependiendo de los materiales utilizados se pueden obtener diferentes propiedades magnéticas. Estas propiedades magnéticas pues obedecen a los dipolos magnéticos, lo que habíamos eh, hablado la vez pasada con relación al campo eléctrico, también con el tema de la histéresis, del comportamiento de la memoria interna del material, de cómo se comporta ese material una vez de que haya sido magnetizado por primera vez. Estos helicoidales, que parecen como un resorte, son utilizados normalmente en aplicaciones electromagnéticas. Estamos hablando de actuadores. ¿Qué es un actuador? Puede ser un relevador, puede ser un electroimán, puede ser un contactor. Todos estos elementos muy utilizados en el campo de la automatización. Entonces los que están eh, metidos en estos ambientes industriales trabajan mucho con este tipo de máquinas y pues aplican estos conceptos del magnetismo. Acá vemos el bobinado de un transformador de potencia de distribución, ese que usted puede ver allá en el poste, tiene esta configuración. Estos son más utilizados en la parte de las comunicaciones cuando se diseñan los filtros. Entonces en estos aparatos cumple la función de filtrar la señal para que solamente se oiga o se vea lo que usted quiera ver, no cualquier otro ruido. Entonces por eso es un filtro. Tenemos estos de tipo pancake, muy utilizados donde el espacio es reducido y tienen pues como esa forma plana. Estos tipos resistencia, muy parecidos a las resistencias, también pues tienen una nomenclatura y se utilizan en conjunto con otros elementos como condensadores, resistencias, transistores, diodos para fabricar eh, los filtros, al igual que estos de acá. Todos pues tienen sus particularidades, sus aplicaciones, pero notemos que eh, el funcionamiento, o sea, la base teórica es lo mismo, la base física. Listo, no sé si tengamos algo más que decir acá acerca de los inductores. ¿Alguna duda? Vamos a mirar para complementar todo esto. El inductor, pues el más sencillo, uno de los más utilizados, que son este así estilo
cilíndrico, vemos que él está almacenando energía en forma de campo magnético. Entonces uno se preguntaría, listo, ¿dónde almacena la energía? ¿Cómo la almacena? Entonces la está almacenando acá, tanto en el núcleo como en el exterior. Porque vea cómo es el campo magnético. Pasa la corriente a través del cable y sale el campo. Está el campo. Ahí está el campo. Este es solo un cable. Pero mire, acá cuántos cables tenemos. ¿Cuántas vueltas tenemos? Me va a volver acá un momento. Acá en este de acá, que era el que más tenía vueltas. Vamos a ponerlo acá. Entonces, claro, como depende de cuántas vueltas tiene, en esta ecuación, vea, la inductancia, que es la capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético, depende del número de vueltas, vea. Y además de eso, esta relación matemática está acá elevado al cuadrado. Quiere decir que por cada vuelta usted está teniendo una relación acá cuadrática. Esto se le convierte al cuadrado. Entonces por eso es que le ponen tantas vueltas, vea. Depende mucho de las vueltas. Entonces, ¿cuántas vueltas podemos tener acá? Miles de vueltas. Entonces, la inductancia se hace cada vez más grande. También va a depender del área transversal, es decir, de esta parte de acá, la área transversal. Si acá lo estamos analizando desde el punto de vista del cilindro, pero también se aplica acá en otra geometría. Entonces, tenemos que el área va a depender mucho. Y también va a depender de la longitud de ese inductor, de cuánto mide esto. Vea que acá sí es inversamente proporcional. Quiere decir que entre más larga sea la bobina, manteniendo estos parámetros, es decir, el número de vueltas, pero usted deja esto más largo, ahí está reduciendo la inductancia. Si lo dejara más cortico, si usted pudiera poner acá ese mismo número de vueltas en la mitad de la longitud, la inductancia sería mayor, porque vea, a menor longitud, mayor inductancia. Es una relación inversamente proporcional. Mientras que el área, el número de vueltas y el tipo de material, sí es inversamente proporcional. Entonces acá tenemos este mu, que quiere decir la permeabilidad. Entonces la permeabilidad hace referencia a qué tan bueno es ese material para concentrar estas líneas que estamos viendo acá, estas líneas de campo. Entonces, es diferente esas líneas de campo cuando están así al aire o al vacío que cuando usted le pone el núcleo, vea. Usted va a intensificar ese campo. Ese campo se va a volver más concentrado, se va a concentrar más acá en el núcleo y la inductancia va a ser mayor. Entonces, creo que es bastante intuitivo. Fíjese que acá no estamos hablando ni de corriente, ni de tensión, ni de potencia, ni de energía, sino de qué estamos hablando. Estamos hablando de parámetros geométricos. Estamos hablando de qué está hecho, que esto es de cobre, que está aislado, que esto es de hierro, que tiene tanto número de vueltas, que mide tanto, pero no hemos hablado ni de corriente, ni de tensión, ni de ningún parámetro eléctrico, ¿sí? Solamente parámetros geométricos y de material. No sé si tengamos ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que tengamos que aclarar. Listo, creo que no. Igual ahí yo les estoy grabando esto por si quieren ir a revisarlo después. Vamos a mirar acá en qué órdenes de magnitud estamos trabajando cuando estamos hablando de la inductancia. Al igual que la capacitancia que hablábamos de nanofaradios, microfaradios, picofaradios, milifaradios, acá lo mismo. Pero estamos hablando de milihenries, microhenries, nanohenries, picohenries. Es importante también que sepamos interpretar bien
estos órdenes de magnitud, estos prefijos, porque cuando nosotros revisamos las normas, cuando revisamos el retiro, voy a volverme por acá. Cuando estamos acá, ¿qué me dice? Estamos hablando de 8.3 kilovoltios por metro, kilo. Esto es un prefijo. Estamos leyendo acá el retiro. Entonces, ¿sí ve? Usted no puede quedar acá corchado con un prefijo de estos, ir a confundirlo con una unidad. Una cosa es que sea prefijo y otra cosa es que sea la unidad. Lo mismo acá, vea, estamos hablando de densidad de flujo magnético, estamos hablando de microteslas, ¿sí? Es algo muy pequeño, micro, que es del orden de 10 a la -6. Entonces, no solamente acá en esta normativa nos vamos a encontrar esos prefijos, sino en cualquier lado. Usted va y lee la etiqueta ya de un motor, le va a hablar en kilos, le va a hablar en micros, le va a hablar en milis, y eso pues hay que tenerlo bien claro. No ir a que nos corchen con algo tan elemental. Entonces esta tabla es una de las miles que puede haber en internet. Les recomiendo también que cada uno de ustedes pues vaya y las mire con detenimiento. Acá, para complementar lo que estábamos hablando del núcleo, que se comportaba diferente a medida que iba cambiando la frecuencia, acá tenemos pues las diferentes frecuencias y cada una de sus aplicaciones. Entonces acá cuando hablamos de alta frecuencia, que estamos hablando de las ondas de radio, de las ondas, de las microondas, del infrarrojo, estamos hablando de alta frecuencia, baja frecuencia acá en esta parte. La parte roja es considerada todavía baja frecuencia. Acá la luz visible, la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, también estamos hablando de frecuencias más altas, estamos hablando del orden de 10 a la 20. Entonces esto va a tener que ver también con la temperatura y con la energía. Entonces también como para tener esto ahí en cuenta, obviamente no vamos a ir a profundizar mucho en esto porque esto requiere pues un poco más de tiempo, más que un curso de 40 horas, pero lo importante es tenerlo ahí en cuenta y saber que pues se está aplicando en todo lo que estamos hablando. Listo, al principio de la reunión les había preguntado que se habían hecho el ejercicio en Tinkercad. El Tinkercad pues es una herramienta muy sencilla, muy fácil. De pronto muchos de ustedes no lo pudieron trabajar por temas de tiempo, por temas sobre todo de tiempo. Entonces la idea es que de pronto las personas que estén interesadas en mirar cómo se maneja esta herramienta, pues hagamos una reunión extra, que puede ser la otra semana, puede ser el miércoles de la otra semana, para que miremos cómo funciona esta herramienta. Como les digo, esta herramienta es para reforzar la parte eléctrica, para el entendimiento de la electricidad. No es tanto para de pronto la intención que tuvieran ustedes de matricularse al curso para hablar más de las normas, más de los reglamentos. Acá estamos tratando más de entender cómo es este funcionamiento de la electricidad para luego aplicarlo allá que ustedes lo puedan aplicar allá desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, acá podemos hablar de qué es una fuente alterna, una fuente directa, los interruptores, qué es un circuito en serie, un circuito en paralelo, un circuito mixto, cómo medir acá, por ejemplo, la corriente, que la corriente hay que medirla con el circuito abierto, que la tensión se mide acá en paralelo, el tipo de fuentes que hay, cómo medir la resistencia, cómo medir la polaridad acá del, de un diodo, de un LED, cómo ver el funcionamiento acá del inductor. Esa es más o menos la idea. Entonces la invitación para que pues las personas que quieran se podría hacer más, podríamos cuadrar esa reunión
bien sea cuando terminemos el calendario acá oficial o antes de eso. Podría ser, yo diría que el miércoles estaría bien. Entonces, para los que estén ahí, el caecimo, no, el caecimo es un poco más, menos gráfico. Si usted mira acá en el Tinkercad, aparecen los elementos eh, para conectarlos como si estuviéramos en un laboratorio, en la vida real. El otro ya es para las personas que de pronto ya tienen el concepto claro y no necesitan ver tanto, o sea, que no sea tan visual, sino ya un poco más fácil de conectar. Este es ya como está simulando la realidad, él, él tiene acá como unas especificaciones como si lo estuviéramos haciendo de verdad. El otro no, es más fácil, es y también más completo, o sea, más fácil de diseñar y tiene muchísimas más herramientas. Acá, por ejemplo, este no tiene fuentes de corriente alterna, este no tiene potenciómetros, este no tiene batímetros, no tiene osciloscopios. Sí los tiene, pero un poco más limitados. El otro programa es mucho más robusto, al igual que el Multisim, al igual que el MATLAB. Son herramientas ya más profesionales, mientras que el Tinkercad son herramientas más lúdicas para personas que están en este proceso de aprendizaje. También tiene eh, muchas herramientas para los que les gusta la parte de las impresiones 3D, el diseño 3D, los que les gusta la programación, los que les gusta la parte de la robótica, con los Arduinos, con los em, microcontroladores. Es muy, muy efectivo. Sí, Wilfran. Profe, yo lo descargué, pero me pide clave, me pide una contraseña para poder ingresar. Listo, pero no había que descargarlo, porque no es de descargar en el computador, sino es de manejarlo en línea. De pronto su merced cometió el error de decir que estaba en una institución o que era estudiante. Tocaba ir a la parte que decía eh, persona normal, persona natural. Entonces, todo esto que les estoy hablando, yo sé que ahorita todos ya estamos cansados, ya es tarde, así en palabras eso no entiende uno nada. Mejor, entonces la invitación es que hagamos una sesión extra, ya con la mente fresca, y yo les explico mejor esto. Entonces, esto era todo lo que quería presentarles el día de hoy. Yo les comparto la grabación, les comparto la presentación y siempre buscar nuevas fuentes, fuentes confiables, filtrar bien la información. Me confirman si ya todos Listo, profe. llenaron el... Sí, yo les explico bien eso. Nos vamos a dedicar solamente un día a eso. Les voy a compartir acá nuevamente el link de la asistencia. Para los que de pronto todavía tuvieron problemas o se conectaron ahorita a lo último. ¿Algo más, Wilfran? Listo, profe. No, profe, listo. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que esa sesión la dejamos para el miércoles. Yo igual les aviso ahí por el grupo de WhatsApp y lo hacemos el miércoles. Ok, gracias, profe. Eso, gracias a ustedes también por la participación. Sí, Fernando. Profe, referente a lo de la clase del miércoles, le pediría encarecidamente que no fuera tan temprano, por ahí después de las 7, pues si no hay inconveniente para los compañeros, que más temprano se me dificulta un poco, porque la verdad sí es muy bueno el, el tema, porque pues nosotros lo trabajamos el curso pasado. Desafortunadamente, pues el computador a mí se me dañó ahorita, pues me estoy conectando es por celular, pero igual es una herramienta muy buena para el estudio que estamos haciendo. Sí, señor. Listo, ahí miramos entonces en qué horario lo hacemos. Me toca también mirar qué disponibilidad tengo si puedo a esa hora.
a Ok, las, profe. después de las 7. Tocaría a las 7, hacerlo a las 7 como para que quede repartido con los de las 6 y de las 8, poner como una hora intermedia. Vale, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, listo, ahí les compartí nuevamente el link para la asistencia. Gracias por la participación. Nos vemos el jueves. Y nada más. Feliz descanso. Gracias, profe. Igual buenas noches para todos.